Bien. Déjeme compartir. Estoy compartiendo mal. A ver dónde está. Disculpen, ¿qué? Sí, ¿Qué día dijo que es el examen? perdón, ¿puede repetirme otra vez? ¿Qué día dijo que es el examen? El lunes les dije, ¿no? El Ah, siguiente ya. lunes a las 6:30, ¿no? Ya se asustaron. El día lunes. Sí, no, el día lunes, sí, sí. Perdón, yo me equivoqué, pensé que tenían mañanas, pero ahora que recuerdo ni siquiera tienen clases mañana, ¿no? Sí, otro de mis cursos tiene el examen mañana. Sí, y como les decía, como novedad, pues tienen 15 minutos más, ¿no? Tienen 15 minutos más para su examen, ¿no? Aprovecharán bien ese tiempo, por favor. Bien, y hoy tenemos entonces ya la última clase de geometría analítica que sería hipérbola, ¿no? Entonces vamos a ver esta clase. Eh, y el examen viene hasta este tema, ¿no? Ya les había mencionado cuáles pueden ser los temas, ¿cierto? Son 6 ejercicios, solamente el ejercicio extra, el ejercicio bonus, el último será uno de plana, un ejercicio del espacio, que sería prismas o pirámides. Yo creo que más seguro prismas, ¿sí? Entonces, repasar a prismas, por favor. Y los otros 4 sí de geometría analítica, ¿no? Recalcar algo también muy importante, que es algo que han estado fallando mucho en los deberes, que a veces les pide la ecuación general y ustedes por ahí se olvidan y ponen la ecuación ordinaria de la, ecuación, de la elipse, de lo que le esté pidiendo. Leerán bien, por favor. Si le dice ecuación general, pues tiene que hacer esa ecuación general, tiene que escribir la ecuación general, ¿no es cierto? Yo sacaría primero la ordinaria, desarrollaría los binomios, ¿sí? Y luego términos semejantes e igual a cero. Ya, harán eso, ¿no? Sacarán lo que les pide, lo que les está pidiendo. Eso tienen que obtener en su examen, ¿no? Bien, vamos entonces con la clase del día de hoy, hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? La hipérbola es un lugar geométrico de todos los puntos para los cuales cumplen con la siguiente condición. Todos los puntos en un mismo plano, ¿no? Cumplen con la siguiente condición. La distancia, la diferencia de la distancia entre ese punto y dos puntos fijos llamados focos es una constante y esa constante es 2 veces A, ¿ya? Esa viene a ser nuestra definición. ¿Se diferencia en algo con respecto a la elipse? Sí, que en la elipse era la suma de las distancias, aquí es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos datos que tenemos aquí? Para empezar, la hipérbola, si lo ven ahí, las dos son las curvas de color rojo. Sí, son esas dos ramas, las conocen también, ¿no? Ahí está la rama que se abre hacia la izquierda y la rama que se abre hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos nomás vamos a tener aquí? A ver, tenemos un centro, el punto C, que va a tener coordenadas HK. Tenemos los focos, que son los puntos fijos, el foco 1, foco 2. Tenemos los vértices, que sería el vértice 1, vértice 2. ¿Dónde están por ahí? Como estamos viendo. Tenemos el eje focal, que es la recta que contiene los focos, ¿sí? Tenemos también el eje secundario, que en este caso es la recta que es perpendicular al eje focal en el centro, ¿sí? Las asíntotas, mire, vienen a ser la recta QS y RT, ¿no? ¿Alguien recuerda qué son asíntotas? Ya, seguramente en matemática ya vieron las asíntotas, ¿no es cierto? En las funciones. ¿Qué son asíntotas? ¿Quién recuerda? A ver, o en el colegio seguramente también vieron ya. Sí, ¿qué eran las asíntotas? A ver. ¿No recuerdan? Bueno, aquí gráficamente sí, sí, las asíntotas, bueno, como función es una cosa, ¿no? Y aquí en el gráfico podríamos decir que las asíntotas sí van a delimitar hasta dónde va a llegar nuestro gráfico, hasta dónde se encuentra nuestro gráfico, nuestra hipérbola en este caso, ¿no? En donde no va a estar definida nuestra hipérbola, en donde no vamos a tener un punto que pertenece a la hipérbola, ¿sí? Entonces, mire aquí, tenemos aquí, mire, las hipérbolas, parece que en algún punto le va a intersecar, le va a chocar a esas asíntotas, a esas rectas, pero en realidad eso no es cierto. Usted prolonga las asíntotas, prolonga la hipérbola y nunca le va a intersecar, ¿de acuerdo? Es lo que tendríamos para este caso. Esas son las asíntotas, ¿no? Las directrices, ahí teníamos ya las directrices, ya conocíamos esos elementos, ¿no es cierto? El rectángulo principal, mire, ahí tenemos un rectángulo que está con ese color medio celeste, en donde se encuentran, sí, varios de nuestros datos a considerar, ¿no? Varias distancias que vienen a representarse por las constantes A, B y C, que vamos a analizar. Lado recto, recuerde,
es una cuerda focal perpendicular al eje focal, ¿no? Entonces, en este caso, el segmento GH, ¿no? Distancia focal, la distancia entre los focos. Radio focal, la distancia desde un foco a cualquier punto de la directriz, ¿sí? Eje transverso, esto es muy importante, por favor, mirarle. El eje transverso es la distancia que existe entre los vértices, ¿sí? Mientras que el eje conjugado es la distancia que existe entre los extremos que han definido que están definidos, ¿no es cierto?, en el eje secundario. Miren aquí, A y B, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire aquí, al igual que en el elipse, tenemos nuestras constantes A, B y C, donde viene a representar, de hecho, lo mismo. ¿Qué era A minúscula? ¿Se acuerda? A minúscula era la distancia entre el centro y el vértice, es lo que está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué era B? B era la distancia desde el centro hasta los vértices del eje menor. Aquí sería hasta los extremos del eje conjugado. Es decir, desde C hasta, eso es B, B minúscula, ¿sí? ¿Y qué sería C minúscula? Era la distancia del centro al foco, que también tenemos ahí, ¿sí? Es lo que tendríamos aquí como definiciones, ¿no? De estas constantes A, B y C, que como se da cuenta es exactamente la misma definición, se trabaja de igual forma que en la elipse, ¿no? Vamos acá abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar lo siguiente. La excentricidad es igual a C sobre A, ¿sí? Que era lo mismo que la elipse. Por lo tanto, la excentricidad ahora es mayor que 1, dice. ¿Por qué es mayor que 1? Porque el valor de C, mírele, siempre va a ser más grande que el valor de A. Por lo tanto, la excentricidad tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Pero también puede ser las relaciones de los radios, ¿no? Radio 1 sobre radio 2, como el ejercicio de elipse que hicimos el día de ayer, ¿no? Entonces, podemos igualar los radios con C sobre A. Y aquí hay algo muy importante, mírele. Hay ejercicios un poco más complejos, en donde usted tiene solo como data el foco y una de las asíntotas, ¿sí? De esta manera. Cuando usted tiene como dato las coordenadas del foco y la asíntota, usted puede sacar esa distancia, la distancia entre ese punto y la asíntota, que en este caso está como W. ¿Qué representa ese W? Ese W representa B minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a hacer aquí un zoom para que usted observe, ¿sí? Mírenle ahí, se han formado dos triángulos rectángulos, y esos dos triángulos son congruentes. Gracias a la congruencia de triángulos que se forma ahí, entonces la distancia entre el foco y la asíntota es W. ¿Ya? Eso es muy importante considerar, no se olvidará, por favor. ¿Ya? Entonces, no se olvide, la distancia entre el foco y una de las asíntotas representa W, que es B minúscula. ¿Ya? Y mire, ahí tenemos el rectángulo, los elementos del rectángulo, ¿no? La distancia del centro al vértice 2, A minúscula. Del centro hasta el eje, hasta el extremo del eje conjugado, hasta A, B, ¿sí? Que de hecho también sería SB2, ¿no? SB2 también sería B minúscula, porque es un rectángulo, no se olvide, ¿ya? Y aquí, bueno, nos vuelve a repetir lo que les mencionaba, que es A, que es B y que es C, ¿no? También tomar en cuenta que aquí en las hipérbolas también tenemos la distancia entre el centro y la directriz, que también se lo define como la letra Q. También es Q, ¿ya? También lo podemos decir de esa manera. Y mire, algo muy importante. Recuerden que en el elipse teníamos la relación de A, B y C. Aquí también se tiene eso. Pero aquí ha cambiado. Mírenle. En la elipse teníamos que A al cuadrado era igual a B cuadrado más C al cuadrado. En la hipérbola es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Sí, cambia aquí. Esto hay que estar muy pendientes porque es una ecuación que también vamos a usar en la mayoría de casos, en la mayoría de ejercicios, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta ecuación, por favor. La ecuación del lado recto no cambia en absoluto, es lo mismo, ¿sí? Entonces, nos queda 2B al cuadrado sobre A. Eso es el lado recto. Hipérbola equilátera. ¿Qué es la hipérbola equilátera? Es aquella en donde se cumplen las siguientes condiciones, dice. Ese rectángulo principal que estábamos formando, que tenía a A y a B, en realidad viene a ser un caso particular y se convierte en un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué es un cuadrado? Porque en este caso, mire la tercera condición, A es igual a B. Entonces ya se convierte eso en un cuadrado, ya no en un rectángulo. Y mire, aquí muy importante, observe algo de las asíntotas. ¿Qué podemos decir de las asíntotas? Las asíntotas se cortan, ¿en dónde? En el centro. Entonces me acuerdo que había un ejercicio, una ocasión, y justamente les daba las asíntotas y no sabían qué hacer, qué plantear con eso. Entonces, miren aquí claramente, si usted tiene las dos asíntotas, va a hacer un sistema de ecuaciones y obtendría entonces el centro de nuestra hipérbola. ¿De acuerdo? También tomar en cuenta algunos detalles como el centro, mírenle,
viene a ser el punto medio generado por R y por T, el punto medio de la diagonal RT, ¿sí? Y también el centro está en la mitad, es el punto medio de las dos directrices. Eso es muy importante, ese tipo de detalles, ¿ya? Tomar en cuenta. Vamos acá. Entonces, ¿qué pasa si es que ese rectángulo en realidad se convierte ya en un cuadrado? Es el caso particular del cuadrado. Pues esas diagonales, esas asíntotas tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Entonces, en un ejercicio, si usted ve como dato que las asíntotas son perpendiculares, pues eso ya le está diciendo, le está dando una idea de que está trabajando con una hipérbola equilátera, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. La excentricidad, ¿qué pasa en este caso con la excentricidad? Pues es raíz de 2, es una constante raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya usted sabe cómo, sabe este dato, ¿no? Que la excentricidad es raíz de 2. Vamos con las ecuaciones. Entonces, miren aquí, nuevamente le vamos a poner aquí ecuación A antes de... Bueno, aquí le he puesto caso 1, pero ya sabe que los casos 1 que vamos a usar van a ser los que están abajo, los que están trasladados en realidad, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Primera parte. El centro es el origen y el eje focal es el eje X. Coincide con el eje X. Entonces, bueno, ya sabe las fórmulas que siempre hemos aplicado, ¿no es cierto? La relación de A, B y C, que aquí es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, la del lado recto, la excentricidad. Y además de eso, miren, ahí tenemos la ecuación de nuestra hipérbola. ¿Sí? El primer recuadro de color rojo. X cuadrado sobre A al cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Esa es la ecuación de nuestra hipérbola. ¿Qué tenemos que considerar? Diferencias con la elipse, pues que aquí en la mitad ya no se encuentra el signo más, sino el signo menos. 1. 2. Como el eje focal es coincidente o paralelo al eje X, pues la variable que es positiva es la X cuadrada, es la que tiene X, ¿no? Entonces en este caso por ejemplo es que es más X cuadrado sobre A al cuadrado, ¿sí? Y mire, luego está menos Y cuadrado sobre B al cuadrado. Si es que en cambio el eje focal sería paralelo al eje Y, sería primero esa variable, ¿no? Y al cuadrado sobre A al cuadrado menos X cuadrado sobre B al cuadrado, ¿ya? Y aquí no es como en la elipse. En la elipse siempre teníamos que A es mayor que B. Aquí puede darse el caso en donde sea mayor, sea menor o sean iguales. No hay problema, ¿ya? Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Que siempre el valor de A al cuadrado, sea cual sea, debe estar debajo de la variable positiva. En este caso, debajo de X cuadrado. Esta es la ecuación de la hipérbola. ¿Qué más? ¿Cómo sacamos la ecuación de las asíntotas? Aquí también suele ser de nuestro interés encontrar las ecuaciones de las asíntotas, que es un poco diferente, ¿no? Entonces, mírele, simplemente podría aplicar punto pendiente. Centro del origen, ¿sí? Y la pendiente, mírele, para estas asíntotas, podría encontrarla mediante este ángulo 1, mediante este ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta, de esta asíntota, es igual a la tangente del ángulo 1, que sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A, ¿sí? Entonces, mire, ya tendría un punto y ya tendría la pendiente. ¿Por qué es tangente del ángulo 1? ¿Se acuerdan? Es por el ángulo de inclinación. No se olvide de eso para su examen, que es muy importante, ¿no? Y aquí, pues mírele, acá, de hecho, cuando usted aplica punto pendiente, aquí ya nos está diciendo, le va a quedar esta fórmula, le dice. Le va a quedar la fórmula de que y es igual a más menos b sobre a x. ¿Sí? Entonces, si quiere, usted aplica directamente esta fórmula para este caso, o pues simplemente punto pendiente, ¿no? ¿Alguna pregunta de este caso A? ¿No? Bien, vamos acá. Entonces, estamos con el caso B. Sí, estamos en el caso B. ¿Qué tenemos en el caso B? Muy similar la información, ¿no es cierto? A la que teníamos hace un momento, pero ahora el eje focal es paralelo al eje Y. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, la ecuación, ahora mírele, como el eje focal es paralelo al eje Y, pues ahora la incógnita que está positiva es la de Y, por eso está Y al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Ya? Y mire, le repito, A al cuadrado siempre debajo de la incógnita positiva, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Acá abajo está la ecuación de nuestras asíntotas, ahí está cómo puede ser determinada, aunque como le decía, usted puede también sacar mediante punto pendiente, ¿no? Ah, y algo que me estaba olvidando, sí, que no se usa mucho, es la hipérbola conjugada. Cuando usted dibuja las asíntotas, podemos tener dos hipérbolas, ¿no? Las que están de color rojo ahí, sí, y las que están de color rojo, pero entrecortadas. Esa hipérbola que se forma con las mismas asíntotas, ¿sí? Bien, se la conoce como la hipérbola conjugada, ¿ya? Y ahí, bueno, en este caso ya nos está diciendo incluso cuál es la ecuación de la hipérbola conjugada. Pero, para ser sinceros, no es muy
no se usa mucho, ¿no? Y de hecho, aunque le diga hipérbola conjugada, viene a ser lo mismo, una hipérbola, ¿no? Entonces, con que usted conozca los casos principales, no es necesario, de hecho, tener en cuenta esto, ¿no? Pero sí el concepto, ¿no? De lo que es la hipérbola conjugada, ¿de acuerdo? Hasta aquí, preguntas. ¿No? Vamos ahora hacia los casos que nos interesan. Traslaciones. Primer caso. Centro cualquier punto y eje focal paralelo al eje X o coincidente con el eje X. Entonces, mire la ecuación que nos queda. Nuevamente, como el eje focal es paralelo al eje X, entonces nos queda aquí que X es la que está positiva y A al cuadrado siempre debajo de la positiva, debajo de X. ¿Sí? Y ahí le vuelvo a recalcar, ¿no? La pendiente de esa recta de la asíntota puede ser encontrada como la tangente del ángulo 1 y eso es igual a B sobre A, por el rectángulo que se ha formado ahí, ¿no? Cateto opuesto sobre adyacente, B sobre A. ¿Sí? Y acá abajo, de hecho, ya le está diciendo cómo encontrar las asíntotas, ¿sí? Y cómo encontrar las coordenadas de cualquier punto. ¿Ya? Si usted quiere, póngale eso. Y si no, solo acuérdese lo que vimos en la anterior clase. Se mueve hacia la izquierda o hacia arriba, hacia abajo, perdón, se resta, derecha o hacia arriba, se suma, ¿no? Es lo que hay que considerar. ¿Qué tenemos acá? 2. Cuando el centro es el origen y el eje focal es el eje Y. ¿Cómo nos quedaría en este caso? A ver, ¿qué tendríamos en este caso? Pues en este caso, mire, la variable positiva es Y, nuevamente, ¿sí? Y el A al cuadrado nuevamente debajo de la positiva, o sea, debajo de Y, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra hipérbola, ¿de acuerdo? Es lo que cómo encontrar otras íntetas, ¿sí? Y también las coordenadas de cualquier punto y las ecuaciones de las directrices. Usted decide cómo desearía trabajar en esto, no hay ningún problema, ¿no? Bien, ¿alguien alguna pregunta en general de la ecuación ordinaria? De lo que estamos resumiendo. ¿Preguntas de este resumen? ¿No? Vamos por acá abajo. ¿Qué pasa con la ecuación general de segundo grado? Miren, ahí tenemos la estructura de la ecuación general de cualquier cónica, en donde recuerden que como no vamos a ver rotación, B es igual a 0, no existe coeficiente B. Pero lo que sí se debe cumplir aquí es lo siguiente, que sí debe existir A y C, los dos coeficientes de las variables al cuadrado, pero con una cierta condición, que tienen que tener diferente signo. ¿Ya? Y aquí mire lo que dice A diferente de C. Eso no es del todo cierto, porque A sí puede ser igual a C. De hecho, acá abajo mismo también sí le está mencionando eso, ¿no? Pero eso hay que recordar, ¿no? No siempre A igual a C, A diferente de C. También puede darse caso que A sea igual a C, pero tengan diferente signo, eso sí debe cumplirse siempre, ¿sí? Con diferente signo, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos cómo nos quedaría, ¿no? Ahí en el primer paso tenemos la ecuación ordinaria, usted observa. Y esta ecuación ordinaria, cuando desarrollamos esos binomios, cuando le vamos al cuadrado, obtenemos la ecuación general, ¿no? Ahí me preguntaba, ¿y cómo transformo de la ecuación ordinaria a la general? Eso es muy fácil, ¿no? Simplemente desarrollamos los binomios, denominador común, términos semejantes, igualamos a 0 y ya tenemos la ecuación ordinaria, ecuación general, perdón, ¿sí? Entonces le vuelvo a repetir, la ecuación general A y C solo deben tener diferentes signos, es la única condición, ¿ya? Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos la forma general? Inmediatamente transformar a la forma ordinaria. ¿Y cómo hacemos eso? Completando los trinomios cuadrados perfectos. Ya, así se hace esto. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí nos vuelvo a decir, ¿no? Justo lo que les mencionaba, que sí puede darse el caso de A igual a C, pero lo importante es que tengan diferentes signos, ¿ya? Entonces no se olvide de eso. Ahí está un ejemplo que sería excelente que vean ese ejemplo después, cómo lo hizo, ¿no? Y por acá nos da un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Cuando es una circunferencia, A debe ser igual a C y deben tener el mismo signo. Cuando es una parábola, A o C debe ser igual a 0. Solo una incógnita, ¿se acuerda? Existía al cuadrado, o bien X o bien Y. La elipse, A tiene que ser diferente de C, pero deben tener el mismo signo. La hipérbola, A es diferente de C, o también, bueno, aquí, diferente de C, o también puede ser igual a C, ¿no? Eso no importa. Lo que sí importa es que deben tener diferentes signos. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que tenemos en estos casos, ¿no? De la ecuación general. No sé si alguien tiene alguna pregunta del resumen. ¿No? Bien, vamos con ejercicios entonces, ¿no? Ya, con ustedes comencemos con este ejercicio, el ejercicio número 1. Copie, por favor, intente hacer el gráfico y mire qué nomás podría plantear. Mire el caso y qué podría plantear. A ver,
Trabajen ahí, a ver, trabajemos. Copien, por favor. Analicen qué caso tienen y qué podrían hacer. Bien, vamos a ver, entonces me van a seguir, me van a ir ayudando, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Vamos, entonces tenemos acá, me dice la distancia entre D1 y D2. ¿Qué era ese D1 y D2? ¿Se acuerdan que expresaban eso? D1 y D2. La distancia de las directrices. Exactamente, la distancia de las directrices, ¿no es cierto? Le dice es igual a 4, ya. Excentricidad 4 tercios, centro 0, 0. Y mire lo que dice, eje focal X, ¿no? Entonces, en este caso, el eje focal coincide con el eje X. Voy a ponerle esto, ¿no? Ahí está el eje focal. Ya verán, muchos me saben preguntar, ¿y cómo graficamos esto? Después de graficar el centro y ya el eje focal, le recomiendo que primero grafique el rectángulo principal, ¿sí? Para que tenga una idea de cómo va a ser el gráfico. Después de tener ese rectángulo principal, grafique las asíntotas. Vamos a las asíntotas. Las asíntotas pasan por el centro, ¿sí? Y son las diagonales de nuestro rectángulo. Entonces nos quedaría algo parecido a esto, ¿no? Tenemos asíntota 1 a asíntota 2. Como recomendación, ¿no? Si usted quiere graficar de otra manera, no hay ningún problema, pero recuerde estos elementos, ¿no? Ahí está.
¿Ya? Solo el hacer esto ya le da una idea de cómo sería graficada nuestra hipérbola. ¿Cómo sería graficada? Fácil, vamos a ver. Entonces, en este caso, pongamos de otro color, un color negro, ¿ya? Y tendríamos una curva de esta manera, ¿no? Tenemos la primera rama y acá la segunda rama. Bueno, la segunda siento se fue un poquito mal, ¿no es cierto? Vamos a ponerle bien. Ya, algo así sería, ¿no? Ya. Nunca la interseca, ¿no? Nunca se debe intersecarse con nuestra hipérbola, ¿no? Pues acá también, lo mismo. Parece que le interseca, pero nunca le interseca, ¿no? Ya. ¿Qué elementos nomás tenemos? Ya está dibujado el centro. Dibujemos el vértice, donde usted quiera. Yo le voy a poner en la izquierda el vértice 1. En la derecha el vértice 2. ¿Sí? Acá en estos extremos, ¿sí? Le voy a poner como punto A y como punto B. ¿Ya? No como vértices. Y los focos, recuerden, se encuentran en la parte interna de nuestra hipérbola, ¿no? Foco 2 y acá foco 1. Así sería el gráfico. ¿Ya? Y hay que encontrar, mire, la ecuación de aquí, ¿no? La ecuación de esta. Ah, y me faltan las directrices, perdón. ¿Cómo sean las directrices? Vienen justamente a cortar el rectángulo. Así vienen las directrices, ¿no? Y son equidistantes del centro. Ojo, eso es muy importante. Significa que el centro se encuentra en la mitad de nuestras directrices. ¿Ya? Póngale ahí directriz 1, directriz 2. Bien. ¿Qué haríamos? A ver, pensemos. ¿Qué podríamos hacer aquí para poder relacionar a los datos que tenemos aquí? ¿Cuál sería? Primero, ¿qué caso es, no? ¿Qué caso es? ¿Alguien recuerda? ¿Caso 1 o caso 2? El caso 1. El caso 1. El caso 1, correcto, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo nos queda ese caso 1. Tengo acá. Era x sería positivo, entonces x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado siempre está debajo del positivo, por lo tanto aquí queda a al cuadrado. Aquí ya no era más como en la elipse, sino era menos, ¿no es cierto? Y ahora en la parte superior me quedaría y menos k, póngale y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Y todo esto es igual a 1. Perfecto, ya está. ¿Qué nos hace falta para la ecuación? Pues h y k ya tenemos porque son las coordenadas del centro, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es a y b. Entonces vamos a ver, ideas para sacar a y b. ¿Qué ecuaciones nomás ustedes plantearían? A ver. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? A ver. La de ser cuadrado. Cuadrado. Ya, perfecto, la relación de Y que ABC. como nos da las distancias de las directrices, podríamos poner la de Q. Exactamente, y también Q, ¿no es cierto? Ya están dos ecuaciones. ¿Y la tercera cuál sería? La excentricidad. Con la excentricidad. Exactamente, la excentricidad que nos dando como dato, ¿no es cierto? De hecho, voy a ponerle esa primero, ya que es la más fácil. Excentricidad es igual a 4/3, dice, ¿no es cierto? Pero recuerden, eso es por la hipótesis, recuerden que la excentricidad también es definida como C sobre A. Póngale C sobre A es igual a 4/3. ¿Ya? Es lo que tenemos aquí. Ahora, analicemos lo siguiente. Ustedes ya me dijeron, ¿no? Al último le voy a poner la relación de A, B y C, ¿no? Que es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Es diferente que de la elipse, tener cuidado. Y por ahí una señorita nos decía, verán que ahí pueden sacar lo de la distancia Q. Y sí, tiene razón. Recordemos, la distancia del centro hacia cada una de las directrices, ¿cuánto vale esto? Esto vale Q, ¿sí? Y del centro a la otra directriz también vale Q. ¿Y cuánto vale esta distancia? Esta distancia total vale 4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir acá? Tercera ecuación, la distancia que existe entre la directriz 1 y la directriz 2 es igual a 4. ¿Y cuánto es esa distancia entre las dos directrices? ¿Cuánto sería esa distancia? Sería 2 veces Q, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 veces Q es igual a 4, ¿ya? Pero recuerden que Q podríamos expresarla de otra manera, ¿no? 2 que multiplica aquí. Q puede ser A al cuadrado sobre C. Póngale ahí entonces A al cuadrado sobre C. Esto es igual a 4. De donde despejando A al cuadrado sobre C, ¿qué nos quedaría aquí entonces? A ver, nos quedaría A al cuadrado sobre C es igual a 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no es cierto? Mírenle ahí la segunda ecuación y la tercera. Y son A y C, de hecho, ya podemos sacar A o C, no hay problema con eso. Pero yo voy a plantear la otra ecuación que ustedes me dijeron, si queda la relación de A, B y C. Pero aquí, no se olviden, es diferente, es C al cuadrado
es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, usted viene acá y dice, a ver, desarrollamos la ecuación 2, ¿no es cierto? Coma, la ecuación 3 y la ecuación 4. Y con ello, observen que fácilmente van a tener el valor de A, B y C, ¿sí? ¿Saben qué? Se me ocurrió algo también, ya les digo. A ver, puedo sacar A, B y también puedo sacar C. Recuerden que Q también tenía otra forma de escribirse. ¿Cómo era la forma de Q de escribirse? También era 2A sobre E. Esto es igual a 4. Sobre la excentricidad. Y como ya tengo... Exactamente, A sobre la excentricidad. Y como ya tenemos la excentricidad, que es 4/3, ya está más fácil despejar A nomás. Despeje A, luego sacamos C y luego B. ¿Sí? Así hágale más fácil, ¿ya? Eso sería más fácil que hacer A al cuadrado sobre C. Ayúdeme, por favor, con esas respuestas de A, B y C. ¿Cuánto le da? Según el libro, A tendría que salir. ¿Cuánto sería la raíz de eso? 8/3 sería, ¿no? 8/3 debería salir. Verifique, por favor, que sale 8/3. B debería salir, ahí sí ya no sé cuánto será eso. La raíz de 448. Ya, saquen por favor A, B y C. ¿Cuánto les da? Creo que B le sale un decimal, ¿no? O sea, bueno, les quedaría la raíz de lo que está ahí seguramente. Raíz cuadrada de, ¿cuánto era? 448 sobre 81. Sí, bueno, y C no es necesario, de hecho, solo A y B necesitamos. Verifique, por favor, nos confirman si es que salen esos valores de A y B. A ver, ¿alguien nos ayuda? Yo creo que sí sale, sí va a salir esos valores. Entonces, si ya tenemos eso, A y B, pues ya simplemente no queda más que reemplazar en nuestro caso, ¿no? Entonces copiamos, le voy a poner acá sexto paso, ¿ya? Borremos esto, ¿sí? Y pongo acá sexto paso. Entonces, en el sexto paso, h y k es 0, entonces ahí en vez de h póngale, no le ponga nada y en vez de k también 0. A al cuadrado, pues ya tendríamos, sería 8/3 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Sería 64/9, ¿no es cierto? Que estaba en el libro. Y b al cuadrado, ¿no es cierto? Nos quedaría la raíz, el cuadrado de lo que está ahí, nos quedaría entonces 448 sobre 81. Y nuestro ejercicio estaría resuelto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o algo que quiera que le repita de este ejercicio? Inge, no sé si me podría explicar cómo podemos hacer el quinto paso. El quinto paso. O sea, hay que despejar, ¿no? Ya les digo, de la tercera ecuación, usted ya tiene la excentricidad como dato. Mírele, 2 que multiplica A sobre E. La excentricidad es 4/3. En vez de la E, póngale 4/3. Y despeje, ¿no? Despeje acá. ¿Cuánto les quedaría 4/3? Sería 16. Ah, les quedaría 16 sextos, creo. Ah, ¿no es cierto? Ah, pero 16 sextos es simplificando el 8/3. Bien, está libre. Sí, sí, está bien. Sí, si se da cuenta, saca ahí y después si quiere reemplácele ahí mismo, en donde está A al cuadrado sobre C igual a 2. Reemplácele ahí A, ya tendría C. Y después simplemente reemplaza A y C en la cuarta ecuación y ya tendría B. Eso sería. Sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ya, entonces, como nos damos cuenta, es lo mismo que hemos hecho en elipse. Sí, prácticamente es lo mismo. No hay por dónde complicarse aquí, ¿no? Vamos con otro ejercicio. Ya que hay otro ejercicio que está resuelto, sería bueno que lo analicen, ¿no? Y mira, aquí nos daban como dato las asíntotas. Nos decía, las asíntotas y es igual a más menos 2x. Significa que una asíntota es 2x y la otra menos 2x. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos en este ejercicio? Lo primero que hicimos aquí es recordar que cuando las asíntotas se cortan, ¿qué es lo que forman? El centro.
Entonces nosotros lo que hicimos es hacer un sistema de ecuaciones entre las asíntotas y obtuvimos las coordenadas del centro. Y eso fue como el primer paso, ¿sí? Y luego, pues, las ecuaciones que corresponden, ¿no? Acá está otro ejercicio que hemos resuelto, ¿sí? Muy similar al anterior. Este ejercicio es muy interesante también, mírenlo aquí. Nos dan las dos asíntotas, pero observe qué pasa con las asíntotas. Son perpendiculares. Si usted saca las pendientes de cada asíntota, le va a salir seguramente que estas dos asíntotas son perpendiculares. Cuando las asíntotas son perpendiculares, ¿qué ocurría? Pues que esta es una hipérbola equilátera. Entonces aquí está un ejercicio de una hipérbola equilátera, ¿no? En donde A es igual a B. ¿Sí? Y con ustedes vamos a resolver este ejercicio. Ya, vamos aquí. Copien por favor este ejercicio, el 26, e intenten resolver. Mírenle qué podría plantear y cómo le quedaría la ecuación. Ya, trabajen ahí. Bien, vamos a ver cómo les quedaría este ejercicio. Entonces, nuevamente, hagamos el plano cartesiano. Acá. Pongamos ahí los datos. Bueno, lamentablemente nos dan nuevamente las directrices. ¿Sí? Esperamos encontrar otro ejercicio más abajo que sea un poquito diferente, ¿no? Me dice x igual a 2. Vamos acá la primera directriz. X igual a 2. Y luego x es igual a 6. Pongámosle más acá. ¿Ya? Entonces x igual a 2. Y lo de acá x igual a 6. Dice, y uno de los focos es 12, 0. En x12 y en 10, 0. Entonces, estaría más a la derecha, ¿no? Vamos a ver por aquí, foco. Ya, entonces, le puse, vamos al foco 2 de este, ¿ya? Este es el foco 2. Tenemos esas coordenadas de este punto, ¿no? El foco 2, ¿ya? Bien, vamos a ver un poquito más a la izquierda. Ya, así tendríamos la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos aquí?
Y hay que encontrar la ecuación, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero, ¿cómo haríamos el gráfico? ¿En dónde se encuentra el centro? ¿En dónde tendríamos que graficar el centro? A ver, ¿recuerda? En el punto medio de En la la mitad de las dos directrices. En la mitad de las Exactamente. directrices. Muy bien, en la mitad de las directrices, ¿no es cierto? En el punto medio de las directrices. Entonces, por ahí dibujamos el centro. Dibujen el centro. Ya. Y como le dije, lo recomendado es primero dibujar el rectángulo principal. Dibujemos ese rectángulo principal. Entonces, a ver, por aquí, algo así podría ser, ¿no? Ya. Y posteriormente las asíntotas, ¿no es cierto? Dibujemos las asíntotas. Ya nos quedarían de esta manera. Ya, por aquí una asíntota y por acá la otra asíntota. Ya. Las asíntotas nos sirven también para hacer el gráfico, ¿no? Ya, de esta manera. Y tendríamos nuestra hipérbola, ¿no? Vamos a ver de color verde. Ya, entonces no se olvide que no le interseca a las asíntotas, ¿no? Ya está. Bien. Vamos con la información que tenemos acá. Acá tenemos el vértice 2, ¿sí? Acá tenemos el centro, acá tenemos el vértice 1, ¿ya? Y acá tenemos el foco 1. Es toda la información que tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer aquí? A ver. Pongamos lo que tenemos como dato de color café. Entonces sería aquí el foco 2, ¿no? ¿Dónde está el foco 2? Este. Ya, lo que está de color café le tenemos como dato. No voy a poner las coordenadas porque si no se nos hace un poco más complicado el gráfico, ¿ya? Nos queda de esta manera. Bien, ¿de qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso 1 nuevamente, ¿no? Entonces vamos a poner el caso 1, 2 puntos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Como quiero sacar la ecuación, entonces sería x menos h al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ponle ahí x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿ya? Menos, lo mismo, ¿no? Y menos k al cuadrado, ¿ya? Sobre b al cuadrado igual a 1. Es lo que tenemos aquí. Y pues aquí lo que podríamos hacer, ¿no es cierto? Es nuevamente verificar qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces aquí observen qué dato ya podríamos conocer. Solo con el gráfico ya podríamos deducir un dato. ¿Cuál es ese dato? foco 1. El centro. El centro dice, muy bien, ¿cuáles serían las coordenadas del centro? 4,0. 4, 0 me dice. ¿Por qué 4, 0? 5. No conocemos. No sé cómo lo hicieron. O no sé si ya se adelantaron un paso. Ya entendí lo que hicieron. Están haciendo 3,1. ustedes 3,5. mentalmente la mitad de 2 y 4, de 6. Eso están haciendo. Ya, perfecto. Bien, ahí sí están bien. Muy bien, ¿sí? Ya, pero me refería al principio, ¿no es cierto? No conocemos nada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En X tenemos un H que no se conoce, pero que sí podemos conocer. Ya, muy bien, ya. Se adelantaron ustedes un paso más. Ya, bien, está perfecto. ¿Y en Y qué pasa con Y? En Y es un K. Pero ¿cuánto vale K? Eso sí podemos conocer inmediatamente sin hacer ningún cálculo. 0. 0, ¿no es cierto? Porque pertenece al eje X. ¿Ya? Hace falta conocer H. Y muy bien, por ahí ya escuché, ¿no es cierto? Me dijeron, verán que es 4 sería. ¿Por qué es 4? Vamos a ver. Vamos a vértice 1 acá y vértice 2 acá. No se confundirá, ¿no? El centro, mírele, es el punto medio entre las dos directrices. ¿Sí? Entonces, en este momento voy a señalar los dos puntos de interés, ¿no? Con color negro. Punto de interés y punto de interés. Ya. Si quiere usted póngale punto A y punto B. El punto A, el que está a la izquierda, tendría en X una coordenada de 2 y en Y 0. Y el punto B, que está a la derecha, sería 6 y 0. ¿Ya? Punto A, punto A y punto B. Por lo tanto, el centro es el punto medio de estos dos. ¿Y entonces, cómo nos queda acá? Segundo paso, ¿no es cierto? Digo, H es igual a ¿quién? ¿Cómo sería en X? Simplemente es el punto medio de A y B. O sea, sería X de A más el X de B sobre 2. Y con eso los compañeros acaban de decir 4. Está muy bien, ¿sí? Eso sería lo que usted tiene aquí en su segundo paso. ¿De acuerdo? Entonces, póngale segundo paso y es lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, el centro tendría coordenadas en X, 4 y en Y ya hemos visto 0. Ya tenemos H y K, perfecto. Nos hace falta A y B. Ideas para sacar A y B. ¿Qué podríamos hacer?
A ver, ¿qué me Inge, sugiere? ¿nos serviría saber el foco 1? Podría ser, no es necesario, sí, yo creo que no sería necesario en realidad. Pero supongo que me está diciendo algo del foco 1 porque tiene el foco 2. Sí, saldría -4. Sí, pero yo creo que ese foco 2 lo podríamos usar de otra forma, que nos ayudaría más todavía. Recuerden que nuestro interés es sacar A, B y C, ¿no? Perdón, no escuché. No podemos sacar C del centro del foco. Exactamente, ¿no es cierto? Como ya tenemos el centro, ya tenemos el foco 2, ¿qué les parece si sacan la distancia que existe entre el centro, ¿sí? Y el foco 2? Lo que está acá. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a C minúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la distancia del centro al foco 2 es igual a C minúscula. ¿Y podemos sacar esa distancia entre el centro y el foco 2? Claro que sí, porque ya tenemos las coordenadas de esos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, como es un segmento paralelo al eje X, basta con restar las abscisas de estos puntos. Sería el X del foco 2 menos el X del centro. Esto es igual a C. ¿Cuánto es eso? El X del foco 2, ya veíamos, como dato era 12. Menos el X del centro, H sería 4. Y esto es igual a C. ¿Cuánto ha sido C? C es igual a 8. Perfecto. ¿Qué más haríamos? A ver. Ya nos falta sacar solo A y B. ¿Qué harían ahora? Muy parecido a lo que hicimos en el anterior caso, ¿no? Sería la directriz, ¿no es cierto? La distancia Q. La distancia Q que sería desde el centro hasta la directriz 1. Eso es Q, ¿no es cierto? Ya está. ¿Puede sacar esa distancia Q? Claro que sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Diría, a ver, la distancia que existe entre el centro y el punto B es igual a Q. Es la distancia entre el centro y la directriz 1, ¿no es cierto? Y esa distancia, sí que es igual a Q, es igual también a al cuadrado sobre C, ya que era la ecuación de la directriz, ¿no? A al cuadrado sobre C. Entonces, ¿cómo nos queda esto? ¿Cuánto es la distancia desde el centro al punto B? Sería el x de B menos el x de C. Esto es igual a al cuadrado sobre C. Entonces, eso es xb menos xc. Analícela. Xb sería ¿cuánto? Ya decíamos que 6, ¿no es cierto? Póngale 6 menos el x del centro era 4. Esto es igual a al cuadrado sobre c. ¿Ya? Y nótese algo importante, ¿no? Que ya teníamos c arriba, por lo tanto aquí ya podemos tener a. Ayúdeme con ese despeje, por favor. ¿Cuánto le da a? 4, ¿no? Según lo que veo. 4 les dio. Mírele, por favor. 2 por 8, 16, sí, 4 sería, ¿no? Y si ya tenemos A, ya tenemos C, pues simplemente ya podríamos sacar también B, con la relación de las constantes, ¿no? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Y con ello saco B, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da B? Ayúdenme, por favor, ¿cuánto les da ese valor de B? Sáquele, por favor, ahí, ¿cuánto le da? Cuatro raíz de 3. 4 raíz de 3, dice compañero, muchas gracias, ya está. Y con esto ya tenemos todo para reemplazar en nuestra ecuación, ¿no? Caso principal. Solo voy a copiarle y voy a reemplazar entonces, ¿no? Sexto y último paso. ¿Cómo sería? Entonces, en vez de h, ya teníamos h era 4, póngale x menos 4. En vez de k, k es 0, póngale 0. A al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? Sería 16, ¿no es cierto? B al cuadrado. ¿Quién es B? 4 raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 16 por 3, 48. Y ya está. Esa sería nuestra ecuación en la forma ordinaria. Ojo, en la forma ordinaria. Si le pide la forma general, ¿qué tiene que hacer? Denominador común, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio?
¿No? Bien. Vamos con otros ejercicios entonces, ¿no? Vamos por acá, a ver. Aquí está otro ejercicio, pero nos da otra vez las directrices, ¿sí? Es el mismo modelo que hicimos. Entonces, hagamos otro tipo, ¿ya? Ya, este está diferente. Vamos con este ejercicio, ¿ya? Hacemos este ejercicio y ahí sí nos tomamos un receso, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Copien, por favor, este ejercicio y luego comenzamos a resolver. Nuevamente quiero que grafique, intente ver cuál es el caso, ¿sí? Y cómo podría analizarlo. Bien, vamos a ver. Este ejercicio, aunque sea, lo dejamos solo planteado para que alcancemos a hacer dos ejercicios un poco más complicados, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas. Tenemos un foco 1 de coordenadas 3, 4, en X3 y Y4. Vamos de por acá, primer cuadrante. Y es un dato que ya tenemos. Me dice también la directriz 1 tiene ecuación y igual a 2. Entonces, tenemos por acá y igual a 2. Vamos de ahí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? La excentricidad
y nada más, y queda la ecuación, ¿no? Entonces, dibujamos el eje focal, supongo que dibujaron de esta manera. Sí, ahí tenemos el foco 1. Voy a dibujarlo un poquito más arriba, ¿ya? El foco. Ahí está la directriz 1, o sea, la directriz que corresponde a este foco 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto que señalé, que estoy en este momento señalando, ¿qué sería? ¿Cuál sería ese punto? Foco 2, vértice 1, Vértice centro, ¿qué 1. sea? Exactamente, es el vértice 1. Muy bien. El centro, ya habíamos visto, está en la mitad de las directrices, por lo tanto debe estar después de la directriz que está ahí, ¿no? De la directriz 1. Después de este centro, pues dibujaríamos la directriz 2, acá, ¿no es cierto? Recuerda que son equidistantes. Y después los otros elementos, ¿no? Vértice 2 y directriz 2. Y foco 2, perdón, ¿no? Pero antes de eso voy a dibujar el rectángulo principal nuevamente, ¿ya? Para tener una idea de cómo se ve el gráfico. Entonces, a ver, algo así. Entonces acá tendríamos el vértice 2, ¿ya? Y acá abajo el foco 2. Perfecto, ahora dibujamos las asíntotas. Sí, de esta manera. A ver, ya, ahí está. Ya tenemos ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá la otra asíntota sería de esta manera, ¿ya? Y con ello ya podríamos dibujar nuestra hipérbula, ¿no? Que sería, a ver, vamos a sacar el color negro. De esta forma. Ya. Bien, ahí está, ¿no? Ahora sí. Pongámosle con color café, ¿no es cierto? Café, los datos que tenemos aquí. ¿Qué datos nomás teníamos? Teníamos el foco 1. Sí, señalar el foco 1. Y también la directriz, ¿no? Eso es lo que tenemos como datos. Bien, primero, ¿qué caso tenemos aquí? A ver, tenemos claramente el caso 2, ¿no es cierto? Póngale caso 2. Ya, y en el caso 2, recordemos que nuestra ecuación nos quedaba de la siguiente manera. ¿Cómo nos queda? Pues en y nos queda primero, ¿no? Aquí nos queda y menos k al cuadrado, y menos k al cuadrado, sobre, aquí era a al cuadrado, ¿no? Siempre debajo de la positiva. Menos, y acá nos quedaría x menos h al cuadrado, póngale x menos h al cuadrado, ¿sí? Sobre b al cuadrado, ¿ya? Esto igual a 1. Así está la ecuación, ¿no? Nos hace falta obtener hk, las cosas del centro, y también a y b, ¿no? Bien, ideas entonces. ¿Qué ecuaciones nomás ustedes plantearían aquí? Solo vamos a dejar planteadas las ecuaciones para que alcancemos a hacer más ejercicios, ¿no? ¿Cuál sería la primera ecuación que se les ocurre? La excentricidad. Muy bien, la excentricidad, ¿no es cierto? La más fácil en este caso, que sea excentricidad es igual a 5 cuartos. Es decir, c sobre a igual a 5 cuartos, ¿no es cierto? Primer error que saben tener aquí, saben poner c sobre a y saben decirme, ¿verdad? Entonces c es 5, ya es 4. Luego me dicen, ya con eso saco b y ya está resuelto. Error, ¿no es cierto? Cuidado con hacer eso. No se olvide que en proporciones ya vimos que no siempre se da eso, ¿no es cierto? Que no necesariamente el 5 cuartos viene de c sobre a. Viene, perdón, que c sobre a es 5 cuartos, como fracción original. Puede que haya sido, por ejemplo, 10 octavos, o sea, que usted haya simplificado. No sabemos. Entonces no podemos asumir eso. Tendrá mucho cuidado. ¿Cuál será la siguiente ecuación? A ver, entonces, ¿qué otra ecuación podemos plantear? La distancia entre el foco 1 y la directriz. Excelente, la distancia entre el foco 1 y la directriz. Vamos a poner eso, a ver. ¿A qué será igual esa distancia? A ver. ¿A qué será igual esa distancia entre el foco 1 y la directriz? C menos A. C menos A, dice el compañero, no. No, Inge. No sería C menos A. No sería entonces C menos Q. Eso sí, C menos Q, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué. Vean, desde el centro, ¿no es cierto? Ahí sí, muy bien, desde el centro hasta el foco 1. Sí, vamos a ver bien. Desde el centro hasta el foco 1. ¿Cuánto medía esto? Esto medía C. Sí, del centro al foco 1. Eso mide C. Y desde el centro hacia la directriz, hacia la directriz 1, ¿cuánto mide esto? Mide Q. Por lo tanto, si saco la distancia entre el foco 1 y
la directriz sería la resta de C y con Q. Entonces eso va a ser planteado en el tercer paso. Entonces, ¿cómo sería el tercer paso? Distancia que existe entre el foco 1 y la directriz 1. Aquí será igual a esto, como ustedes me dicen, es menos Q, ¿ya? Y esa distancia, bueno, ya podríamos expresarla ya con el valor, ¿no? De cuánto vale esto. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería la distancia entre el foco 1 y la directriz 1? Si usted quiere, le saca un punto, si no, ya sabe que son simplemente la resta de las ordenadas, ¿no? Es decir, sería en este caso el y del foco 1, ¿sí? Menos bueno, podemos elegirnos un punto solo para tener de referencia. Un punto A, pongamos, ¿sí? Menos el y de A. ¿Ya? Entonces, poner ahí menos el y de A. Esto es igual a C menos Q, pero Q es igual a A sobre E, ¿no es cierto? O A al cuadrado sobre C. ¿Ya? Yo le voy a poner a A sobre E para que nos quede un poco más fácil la ecuación, porque ya tenemos la excentricidad. A sobre E. Pero si no le pone A sobre C, A al cuadrado sobre C, no hay problema, ¿no? Y con esto, ¿cuánto es el y del foco 1? Y del foco 1 era 4, el y del punto A sería 2, y esto es igual a C menos A sobre E. Y E era, ¿cuánto era la excentricidad? 5 cuartos, ya. 5 cuartos, perfecto. Entonces con esto, miren que ya tendríamos otra ecuación en función de A y C, ¿no? Voy a copiar acá, de hecho, el resultado para ver cómo nos quedaría. Acá, 4 menos 2, 2, ¿no es cierto? Entonces quedaría 2 es igual a C menos A sobre 5 cuartos, ¿no? Ahí está, hasta ahora tenemos dos ecuaciones. Y por último, la siguiente ecuación, ¿cuál sería? Simplemente C al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos ahí. C al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado más B al cuadrado. Es diferente a la elipse, le vuelvo a repetir. Y ya tendríamos tres ecuaciones, tres incógnitas. Por lo tanto, el último paso, ¿qué sería? Un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Qué ecuaciones? La 2, la 3 y la 4. Con eso usted ya va a tener cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y si ya tiene A, B y C, ¿podría o no podría sacar a chica? Sí, ¿no es cierto? Ya puede sacar a chica. ¿Cómo lo haría eso? Simplemente sumando o restando. Aquí sería restando, ¿no? Desde el foco 1 hacia el centro hay que bajar, ¿no es cierto? El punto, por lo tanto hay que restar. ¿Cuánto hay que restar? C, ¿no es cierto? Hay que restar C porque del foco 1 hacia el centro mide C. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿De acuerdo? Miren, exactamente lo mismo que en el elipse. Por eso les decía que esto es muy similar, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Bien, eso es lo que tendríamos para este caso, ¿no? Vamos a tomarnos un pequeño receso, sí, pero solo de 5 minutos para poder continuar con los ejercicios, ¿no? Entonces vamos a darnos ese pequeño receso. ¿Alguna pregunta previa al receso? Ya. Ahora, algo que les iba a mencionar. Verán, todos han tenido dudas, ¿no? Preguntas, mejor dicho, en los deberes, ¿no es cierto? Problemas en los deberes. Siempre bueno, algunos lamentablemente no he podido contestarles en el chat o les he dicho después, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser ese después? ¿Cuándo vamos a arreglar ese problema? Va a ser este día viernes, ¿ya? Este viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10, ¿ya? Todos, ¿alguien tiene clases de los que van a arreglar ese tipo de problemas de 9 a 10? Yo tengo clases. Yo tengo clases, sí. De 9 a 10, ya, ok. Pueden de 8 a 9, un poco más temprano, entonces, de 8 a 9. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces de 8 a 9, ¿les parece? De 8 a 9, o en la hora de que dicen, de 8 a 10 voy a estar pendiente, ¿ya? Solo para ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces voy a estar pendiente aquí y ahí me van a ir diciendo, paso por paso. Incluso si es que no les sale la nota de los deberes. ¿Se acuerdan que me dijeron que a algunos no les salen las notas de los deberes? Incluso a ellos vamos a ver ese día, ¿de acuerdo? Si es que no han podido finalizar de todas, como ya les dije, intenten finalizar. Si igual no pudieron finalizar, pues vemos ese día, ¿de acuerdo? Entonces, repito, este viernes, sí, de 8 a 10 voy a estar pendiente en la plataforma, me escribe, ¿ya? Y analizamos el problema y cómo lo vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer, ¿ya? En todos los ejercicios que haya tenido un problema, ¿no? De tolerancia, de una cosa, y que yo le haya dicho que sí iba a ser factible. Si usted ve que no, pues ya no sería bueno seguir insistiendo, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien alguna pregunta? Ya.
Entonces vamos a tomar ese pequeño receso. A las 7:20 comenzamos con 2 ejercicios más, ¿sí? Uno de ellos es un ejercicio que está en su deber, que es complicado, y otro es de la forma general, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces, a las 7:20 comenzamos. Bien, vamos a ver entonces otro ejercicio, ¿no? Esta vez vamos a ver un ejercicio que está en su deber, que es uno de los más complicados, ¿sí? Y es el siguiente. Entonces, quiero que copien,
¿sí? Analice qué tiene y qué podría ser. Trabajemos, por favor, a ver, trabajen ahí. Mientras tanto, yo sigo graficando, ¿no? Bien, algo así nos queda el gráfico, ¿no? Ahí tendríamos la asíntota 1, la asíntota 2 obviamente también tendríamos que graficarla, ¿sí? Igual contiene la diagonal del rectángulo, entonces nos quedaría algo parecido a esto, ¿no? Y por ahí hemos generado nuestro punto que es el centro. Y con el centro pues ya podríamos obtener, podríamos graficar nuestro eje focal, ¿sí? Sí, de la siguiente manera, ¿ya? Y pues ahí ya tenemos cómo dibujar nuestra hipérbola, ¿no es cierto? Vamos acá con un color verde, ¿ya? Sería de esta forma, ¿no? Y por acá también. Entonces ahí tenemos ya nuestros datos. Tenemos el foco 1, el vértice 1, perdón. Acá tendríamos el vértice 2, ¿sí? Acá foco 1 y acá el foco 2. ¿Sí? Y mire, por eso digo, esto es bastante fácil, ¿no es cierto? Es igual que lo que veíamos en la parábola prácticamente, ¿no es cierto? Perdón, en la elipse, ¿sí? Bien, pero aquí hay algo que hay que considerar, ¿no? Entonces quiero que me ayude a ver qué podríamos sacar y cómo lo haríamos. A ver. Porque, bueno, es el primer caso, ¿no? Entonces voy a graficar aquí. Este es el caso 1, 2 puntos, ¿sí? Entonces digo aquí primer paso y voy a escribir la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos quedaría x menos h al cuadrado, ¿sí? Sobre a al cuadrado menos, ¿cierto? Y menos k al cuadrado, póngale y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1, ¿no? Ya. Es lo que tenemos para este caso. Entonces aquí encontrar HK, A y B, ¿no? Bien, ideas. Entonces, a ver, aquí sí ya quiero que me ayuden. A ver, razone y mírele qué podríamos sacar y cómo lo haríamos. ¿Alguna idea tal vez?
Ninguna idea. ¿Qué les parece si sacan los siguientes puntos? El punto A y el punto B. En este momento estoy graficando esos puntos. Primero, ¿pueden sacar sus puntos? Claro que sí. ¿Cómo? Pues esos dos puntos podríamos obtenerlos mediante el sistema de ecuaciones entre las directrices y la asíntota 1. Con eso puedo obtener el punto A y el punto B. ¿Y cuál creen que es la idea de tener el punto A y el punto B? ¿Qué sacaríamos después de obtener el punto A y el punto B? Las coordenadas de esos puntos. ¿Después qué podríamos sacar? No, no tiene nada que ver Q. Ah, bueno, sí podríamos sacar Q también, ¿no? Ahora que me doy cuenta. Aunque sea un poquito más complicado, pero sí, podríamos sacarlo. Otra forma, tal vez. El centro. El centro, muy bien. ¿Por qué el centro? Porque el centro es punto medio de A y B, ¿no es cierto? Entonces sí, podrían sacar eso. O sea, el centro va a ser punto medio de A y B. Porque no se olvide que las directrices son X distantes de los vértices. Entonces, estos puntos, si usted traza los triángulos correspondientes aquí, va a encontrar que son congruentes, ¿no? Entonces C es punto medio de A y B. Entonces saquemos eso, ¿no? El centro tiene coordenadas HK. Bueno, primero tenemos que sacar el punto A. Entonces, ¿cómo sacamos el punto A? Tendría que ser un sistema de ecuaciones entre A1, ¿sí? Y también entre la ecuación de la directriz, ¿no? Directriz 1, ¿ya? Haga ese sistema de ecuaciones entre la asíntota 1 y la directriz 1 y ayúdenme sacando cuánto le da el punto A. Sáquele nomás, pero saquemos estos puntos. Al final le dejamos planteado, pero saquemos estos puntos por lo menos y un poco más de información para que tengamos claros, ¿ya? Estemos claros de lo que vamos a hacer. Y también un sistema de ecuación, bueno, asíntota directriz 2 sería, ¿no? Para sacar el punto A. Directriz 2, ¿ya? Y para el otro caso sería la asíntota 1, ¿ya? Y la directriz 1. Con eso saco el punto B. Vamos. Ayúdenme por favor sacando esos puntos, ¿ya? Con eso ya podríamos obtener. Sí, es para su deber mismo, ¿no? Entonces, mírenle que a muchos de ustedes les va a tocar este ejercicio, ¿sí? O ejercicios parecidos a este y van a tener, o van a saber cómo resolver. Pero ayúdenme sacando esos puntos, ¿ya? Saque las coordenadas del punto A y del punto B. Vamos, trabajen ahí. Cuando ya tengan, me avisan. Solo tiene que ser un sistema de ecuaciones. Practique también eso. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? A mí me salió en el punto A menos 9 y 28 sobre 25. 28, 25, ¿no es cierto? Ya en Y en X, claro, menos 18, 19 décimos, ¿no? Menos 19 décimos. Perfecto. Y en B, ¿cómo nos en B? Igual en X, supongo que le dio 59 décimos. Y en Y, ¿cuánto nos dio? ¿Alguien nos ayuda? 125. Disculpen, no le escuché muy bien. ¿Puede otra vez repetirme, por favor? Menos. 128 sobre 25. 128 sobre 25. Muchas gracias. Menos 128 sobre 25, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? Era pues obtener las coordenadas del centro, ¿no? Entonces, ese es nuestro tercer paso. Como decía la señorita, podemos sacar el centro con punto medio de A y B, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? H sería igual aquí.
será igual al x de A más el x de B sobre 2, ¿no es cierto? Saquen con eso el valor de H. Y para el valor de K, el valor de Y sería en cambio Y de A más Y de B sobre 2, ¿sí? Saquen, por favor, ¿cuánto les da esos valores? ¿Cuánto les da? A ver. Muy complicado porque 2 sería H, ¿no? 19 menos 59, 40, dividido... Ah, no, 4. A ver. 4, ¿no? Confirmen, por favor, ¿cuánto le da? 4. 2. 2. Ya, perdón. Ah, perdón, claro, es dividido para 2. Sí, bien está. Y K. Menos 2. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Ya tenemos el centro entonces, ¿no es cierto? Nos hace falta solo las coordenadas, perdón, y los valores de A y B. Vamos a trabajar en eso. No ponemos aquí centro primero en x2 y en y menos 2. Ya. Aquí es lo complicado, ¿no es cierto? Vamos a ver qué podríamos hacer. Por ahí, ¿no es cierto? La idea que se nos ocurre, la primera idea sería encontrar el valor de Q. ¿Cómo encontramos Q? Pues la distancia entre las dos directrices, ¿no es cierto? Eso sería 2 veces Q, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos nuestra ecuación. Ya, perfecto. Muchos dirán, ya con eso tenemos Q. Entonces, vamos a plantear acá, cuarto paso, ¿no es cierto? Sería la distancia entre la directriz 1 y la directriz 2. ¿Esto es igual a cuánto? Sería igual a 2 veces Q. Pero esa distancia, ¿cuánto sería? Sería, como son paralelas al eje Y, simplemente sería el x de la directriz 1 menos el x de la directriz 2. Esto es igual a 2 y Q es a al cuadrado sobre c. Entonces ponmela ahí a al cuadrado sobre c, ¿no? ¿Cuánto sería esto entonces? X del D1 sería 59 décimos menos, menos 19 menos 19 décimos, ¿no? Igual a 2 veces Q. 2 que multiplica a al cuadrado sobre c, ¿no? De hecho, ahora que me doy cuenta, podríamos haber hecho más fácil, ¿no? Distancia del centro a la directriz 1 nomás, por sacar solo Q. Pero bueno, ya está aquí. Ya tenemos aquí una ecuación que tiene A y C, ¿de acuerdo? Ya podemos plantear una ecuación. Y ahí viene el problema, ¿de dónde sacamos las otras ecuaciones? Seguramente me dirán, póngale la quinta ecuación, que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a dar una actuación que nos diga cuál sería la tercera ecuación para obtener ya el resultado. Piénsela, ¿cuál sería esa ecuación? Una actuación para que nos diga cuál será el resultado o cuál sería la tercera ecuación. Mírela ahí. Y le recomiendo que mire el rectángulo. Sí, trabaje en ese rectángulo para que vea bien qué tiene que hacer. Inge, Sí, Javier. podríamos conseguir la distancia del centro a la directriz 1. No, 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 eso no me es A. equivoqué. No, Eso es Q. Ujú. Sí, eso es Q y Q ya tenemos, ¿no? ¿qué podría ser la del centro al vértice? Podría ser, perdón, ¿qué? ¿Las ecuaciones de las directrices?
Pero ¿en qué nos sirve eso? Ese es el problema. O sea, ya usamos las ecuaciones de directrices con el valor de Q. Con la ecuación de las asíntotas. Ya, pero ¿cómo plantean eso? Si por ahí va la cosa. La asíntota y el rectángulo principal. Vale, les voy a decir yo mismo. Hay dos formas. La primera forma, revise las fórmulas que están arriba y ahí le está diciendo qué pasa cuando usted despeja la asíntota del valor de y, que representa cada uno de los elementos. Pero en realidad, en vez de hacer eso, podrían hacer lo siguiente. Digo, tenemos la ecuación de la asíntota 1, eso teníamos como dato, ¿no es cierto? Quiero que observen el triángulo que en este momento voy a dibujarle de color amarillo. ¿Ya? ¿Qué pasa en este triángulo? ¿Es un triángulo rectángulo? Sí. ¿Ya? ¿Qué tenemos como datos en este triángulo rectángulo? Vamos a analizar. A ver. La distancia del centro al vértice 2 era A minúscula. Póngale A minúscula entonces. La distancia desde el vértice 2 hacia el extremo superior, que le vamos a poner un punto, pongamos un punto F. No, F no, porque ya está. Un punto E. ¿Ya? ¿Cuánto valdría eso? De la distancia desde el vértice 2 hacia el punto E. ¿Cuánto vale esa distancia? B minúscula. B minúscula, ¿no es cierto? Porque es la distancia también que existe desde el centro hacia el extremo, ¿no es cierto? Del eje secundario, ¿ya? Del eje conjugado, perdón, ¿no? Que voy a ponerle una letra H. ¿Ya? Y recuerde, mire la relación de A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que esta distancia desde E hasta C, hasta el centro, eso vale ¿cuánto? C minúscula. Porque si no, no se cumpliría el teorema. Lo que está ahí, ¿no es cierto? Debería cumplirse el teorema de Pitágoras. Pero eso nos sirve para otro ejercicio. Para este ejercicio, ¿qué le parece si, como ya tenemos la asíntota 1, obtenemos este ángulo 2? Ahí estoy señalando con color amarillo el ángulo 2. Primero, ¿cómo obtenemos ese ángulo 2? Fácil. Como ya tenemos la asíntota 1, podemos sacar la pendiente de esta asíntota y con la pendiente el ángulo 2. ¿Y para qué quiere sacar el ángulo 2? Para sacar el ángulo 1, que sería el ángulo SB2. ¿Y por qué quiero sacar el ángulo 1? Porque si saco el ángulo 1 en ese triángulo, puedo aplicar la función tangente, por ejemplo. Tangente del ángulo 1 es igual al cateto opuesto que es B sobre el adyacente que es A. Y ya tendríamos otra ecuación en función de A y B. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Entonces digo, a ver, en la asíntota 1 hay que sacar la pendiente. Entonces aquí en esta asíntota 1, ¿cuánto sería la pendiente? La fórmula es menos A sobre B, o sea, menos 4/5. ¿Ya? Y con esto, pues ya podemos sacar el ángulo 2. Entonces vamos acá. Vamos acá arriba. ¿Ya? Sexto paso. Sexto paso, entonces, sacamos el ángulo 2. Digo, la pendiente es igual a menos 4/5, pero esto es igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Por qué este es un ángulo de inclinación? Porque ese ángulo, porque esa recta, el eje focal es paralelo al eje X. Por lo tanto, por correspondientes del ángulo de inclinación también sería este, ¿no? También tendría la misma medida. Entonces, con esto ya puedo sacar el ángulo 2. Y si ya puedo sacar el ángulo 2, también ya puedo sacar el ángulo 1, ¿no? Entonces, vamos a ver, saque el ángulo 2 y el ángulo 1. ¿Cuánto le da? No se olvide que si le da un número negativo, ¿qué tiene que hacer? Sumar 180, ¿no es cierto? Vamos. Saquen el ángulo 2 y el ángulo 1, por favor. 141,34. Y el ángulo 1. Sería 180 menos ese ángulo. 38,7. Desaparezcan, no le quiten a este ángulo 1 la respuesta, ya, con todos los decimales. Déjenle nomás en su calculadora como esté, con todos los decimales, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que vean el triángulo ECB2, ¿sí? Ese triángulo de color amarillo, y apliquen la función tangente del ángulo 1. Aquí sería igual, al cateto opuesto que es A, perdón, que es B, sobre el adyacente que es A, ¿sí?
Entonces serían funciones trigonométricas en el triángulo B2EC. Y con esto, pues ya tengo la tangente del ángulo 1. Póngale tangente de ANS y véale cuánto le da. Por eso decía que le deje todos los decimales. ¿Cuánto le da la tangente de ese ángulo? Como fracción de preferencia. Ayúdenme por favor para que alcancemos a hacer el otro ejercicio. ¿Cuánto le da la tangente de ese ángulo? 0,8. 0,8 décimos, ¿no es cierto? Ya está. Ya tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ya pueden resolver este ejercicio. Tienen la ecuación 4, tienen la ecuación 5 y esta ecuación 6. ¿Ya? Entonces ya podrían resolver este ejercicio, ¿no es cierto? Séptimo paso. Sería entonces resolver, ¿no es cierto? Mediante la ecuación número 4, la 5, la 6. ¿Sí? Y con eso usted puede tener el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y el ejercicio estaría resuelto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Este ejercicio está en su deber, ¿sí? O bueno, hay unos que están parecidos a este ejercicio. Entonces no se olvide de usar también ese rectángulo, ¿no? Y muy importante, miren lo que hicimos aquí. Usamos, ¿no es cierto?, este ángulo 2 con la función, con el ángulo de inclinación, con la pendiente y la tangente del ángulo, ¿no? No se olvide de eso, ¿no? Y eso va a ser muy importante también en su examen, ¿sí? Cuando les toque ejercicios de ecuación de la recta, puede que usted tenga ejercicios de ese estilo, ¿no? Donde debe recordar eso, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya, vamos con el último ejercicio, entonces. Voy por acá abajo. Ya, vamos aquí. Hay que encontrar el vértice, ¿sí?, del eje transverso. Espero que para hacerle no tan complicado, pongámosle aquí. Aumentémoslo algo, ya aumentémoslo un 8 aquí. Ya. Listo. Encontrar los vértices del eje transverso y del eje conjugado, dice. Ya, entonces vamos a ver. Copie esa ecuación, ¿sí? Y lo primero que quiero que haga es decirme por qué cree que esta ecuación representa una hipérbola. ¿Cuál es la característica para decir que ocurre eso? A y C diferentes signos. Perfecto. A y C diferentes signos. Los números que están con x cuadrado y con y cuadrado tienen diferentes signos. Eso le está diciendo que estamos hablando de una hipérbola, ¿cierto? Entonces ya. ¿Cómo se hacía esto? Al igual que... a ver, cámbiale, perdón, algo más. Perdón. No le pongo 8y. 9y, póngale ya. 9y. Porque ahora me doy cuenta de que si no, no va a poder sacar factor común. Sí, cámbiale, por favor. Póngale 9y. ¿Sí? Ya. Y con esto, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué se hacía aquí? Se completaba el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo completamos esto del trinomio cuadrado perfecto? Todo lo que tiene x en un solo paréntesis, pero sacado el factor común, el coeficiente que está con x cuadrado, o sea, el 2. ¿Sí? Entonces, x cuadrado. Luego, mire que ahí tenemos un menos 4x. Entonces, ahí sería menos 2x, ¿no? Dejamos el espacio. Estamos sacando factor común, lo que tiene x del 2, ¿no es cierto? Ahora hacemos lo mismo con el y. ¿Sí? ¿Qué número está con el y cuadrado? Menos 3. Entonces, ojo, que para que cumpla la estructura de la hipérbola, tiene que ser ese menos 3, bueno, ¿no? Menos 3 que multiplica aquí. Dentro del paréntesis sería y al cuadrado, ¿sí? Y sería luego menos 3y, porque el factor común de más 9y, ¿sí? Cuando usted le divide para menos 3, le da menos 3y. Nos queda de esta forma, ¿ya? Ahí tendríamos nuestro ejercicio. Hasta aquí. Bueno, y el menos 10 pasa al otro lado a sumar más 10, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta tal vez? Ahora completamos los trinomios, entonces. ¿Cómo completamos los trinomios? ¿Se acuerda? El número que está en la mitad del primer paréntesis, el menos 2, le divido para 2 y luego al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto le da eso? 1. Significa que en el primer paréntesis hay que sumar 1. Por lo tanto, en la derecha, ¿cuánto hay que sumar? ¿También 1 o cuánto teníamos que sumar en la derecha? 2. 2. 2, ¿no es cierto? Perfecto, porque es el número que está al frente del paréntesis. 2 por 1. 2. Muy bien. Luego hacemos lo mismo en el otro paréntesis. Tengo el menos 3 dividido para 2 y elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 9 cuartos, ¿no? Entonces hay que sumar 9 cuartos. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el otro lado?
¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver. No sale menos 27 cuadros. Exactamente. No hay que sumar, ahora hay que restar. ¿Cuánto? 27 cuartos, porque sería menos 3 por 9 cuartos. Eso es menos 27 cuartos. Entonces en la derecha hay que restar 27 cuartos. Tendrá cuidado, no hay que sumar, sino restar, porque mírele, ahora ya no está multiplicando el 3 por eso, sino el menos 3. Y con esto pues ya estamos desarrollando nuestro trinomio cuadrado perfecto. Sería 2 que multiplica y ese paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Sería la raíz de x cuadrado de x, signo de la mitad menos, raíz del segundo 1 al cuadrado. Menos 3 que multiplica ¿quién? En primer paréntesis, raíz del primero sería y, signo de la mitad menos, raíz del tercero, 3 medios, ¿no? Ya está. Esto al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? 12 menos 27 cuartos. ¿Cuánto es eso? 12 menos 27 cuartos. Ahí nos ayuda. 21 cuartos tengo aquí, ¿no? 21 cuartos. Ya está. Pero esa no sería la ecuación, ¿no es cierto? Todavía en la forma ordinaria. ¿Qué teníamos que hacer? Al igual que en el índice, dejarle igualada a 1. Por lo tanto, hay que dividir para 21 cuartos. Póngale dividido para 21 cuartos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación? Si le dividimos por 21 cuartos. Analicemos entonces, ¿no? Nos queda acá todo esto sobre 21 cuartos, ¿cierto? Acá también todo esto sobre 21 cuartos, ¿ya? Y esto es igual a 1. Y todavía sigue sin estar con la ecuación ordinaria, pero esto ya vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Pues de C2, ¿no es cierto? Pasaba con medios, extremos con extremos, de abajo acá, nos quedaría 21 sobre 8. Y acá nos quedaría 3 por 4, 12. Entonces nos quedaría 21 doceavos. 21 doceavos. Solo con esta información, ¿qué podríamos decir? ¿Qué caso tenemos aquí? ¿Caso 1 o caso 2? ¿Qué caso tienen? A ver. Caso 1. Caso 1. Eso, el caso 1, ¿no es cierto? Porque es positiva la X. Ya. Tenemos el caso 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos las coordenadas del centro. ¿Cuáles serían las coordenadas del centro? En X sería 1, ¿no es cierto? Porque es lo que está acá. Menos 1 representaría menos H. Y acá menos 3 medios representaría menos K, o sea, sería 3 medios. Perfecto. Vamos con los valores de A y de B. ¿Quién sería A al cuadrado? ¿Qué me dicen? ¿Quién sería A al cuadrado y quién es B al cuadrado? Al cuadrado es 21 octavos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Sí? Y B al cuadrado sería 21 doceavos. ¿Por qué? Porque decíamos que A es siempre el que está debajo de el número positivo. O sea, debajo de x menos 1. Debajo de x. Y B, el cuadrado, el que está debajo de y. ¿De acuerdo? Con eso usted ya puede sacar A y B, ¿no? Deme sacando, por favor. Ahí sí saque nomás con decimales. ¿Sí? Deme con un decimal nomás, ya para hacer rápido el ejercicio. ¿Cuánto da A y cuánto da B? Aquí no, solo porque estamos practicando. En su prueba sí, no se olvide, hará como corresponde. A ver, vamos, ayúdeme con eso para que logremos terminar. Raíz de 21 octavos, 1,6, ¿no? 1,6, raíz de 21 doceavos, 1,3. Ya. Con esto, usted ya debería poder sacar toda la información que necesita, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí rápidamente el gráfico para ver cómo le quedaría. Caso 1, ahí tiene el centro, por acá tiene vértice 1, acá tiene foco 1, ¿sí? Acá tiene el vértice 2, por acá el foco 2, ¿ya? Y por acá pongamos los puntos A y B, que son los extremos del eje conjugado, ¿no? Digamos algo así. Voy a dibujar aquí el rectángulo primero, antes de que me olvide. Rectángulo, ¿sí? Es el caso 1, por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Las asíntotas también están graficadas ahí. También ponemos las asíntotas, ¿ya? Y nuestra hipérbola, ¿no es cierto? Nos quedaría de esta forma. Ya, está de color rojo. Ya, entonces ya tenemos las coordenadas del centro, ¿sí? Que sería 1 y 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios que es 1,5, ¿no? O sea, 1 y 1,5. Vamos a hacerlo ahora con decimales para ganar tiempo, ¿no? 1 y 1,5. ¿Ya? Bien,
Solo me van a decir, solo para recordar cómo se crean el vértice 1 y el punto B. Nada más. Solo esos dos datos quiero que me ayuden. A ver. ¿Cómo sacamos esas coordenadas? El vértice 1. ¿Cómo se crea el vértice 1? A ver, ayúdenme. ¿Qué tenía que hacer? A ver, ¿qué harían? Entran las coordenadas X. Perfecto, ¿no es cierto? Respecto al centro, si a ese 1, desde el centro hacia el vértice 1 se mueve hacia la derecha. ¿Cuánto se mueve? Se mueve a minúscula. Por lo tanto, al X del centro, o sea, al 1, ¿sí? Hay que sumarle la distancia que se ha movido, que es A, que es 1,6. ¿Ya? Y en Y se mantiene, en Y no ha cambiado. Por lo tanto, el vértice 1 que coordenadas tendría 2,6 y en Y 1,5. Mírenle, igualito a lo que hicimos en donde. En elipse y en parábola. Por eso es que esto no es nada complicado, ¿no? Y las coordenadas del punto B. ¿Cómo se crean las coordenadas del punto B? Al centro en las coordenadas en Y le resto Exactamente, desde el centro hacia el punto B existe B minúsculo, esa es la distancia, por lo tanto en Y le restamos B minúsculo. Entonces en X se mantiene y en Y a ese 1,5 le resto el valor de B que es 1,3. Y ya está resuelto, ¿no es cierto? En X1 y en Y 1,5 menos 1,3, 0,2. Y está el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Es lo que teníamos para este caso, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna pregunta tal vez. ¿No? Bien. Con esto podríamos terminar por el día de hoy.